these 6 heresies, estas 6 herejías, if you know how to defend si tú sabes cómo defender these 4 truths, estas 4 verdades, you will remain tú vas a permanecer in the orthodox teaching about Jesus. en la enseñanza o en la doctrina ortodoxa de Jesús. If you depart from these 4 fundamental truths about Jesus, Si tú te separas de estas 4 verdades fundamentales acerca de Jesús, that is when you get into heresy. ahí es cuando entras a la herejía. So, Así que these are the 6 basic heresies regarding the person of Christ. estas son las 6 herejías básicas acerca de la persona de Jesucristo. Every other heresy Cualquier otra herejía is a variation es una variación of these 6. de estas 6. We are in a series Estamos en una serie where we are studying the doctrine of the Trinity. donde estamos estudiando la doctrina de la Trinidad. And we learned Y aprendimos that the Bible teaches que la Biblia enseña that there's only one God. que hay solamente un Dios, But this one God pero este Dios exists eternally existe eternamente as 3 persons: como 3 personas: Father, Padre, Son, Hijo and Holy y Spirit. Espíritu Santo. It is important Es importante that we have a proper understanding que tengamos un entendimiento apropiado of this topic, de este tema, because it will, number 1, porque número 1, it will affect your inclusion into the church. va a afectar tu inclusión en la iglesia. Number 2, Número 2, it will affect your interpretation of Scripture. va a afectar tu interpretación de las escrituras. And number 3, Y número 3, your understanding of the Trinity tu entendimiento de la Trinidad will affect your relationship with God. va a afectar tu relación con Dios. So we are now looking Ahora estamos viendo and studying y estudiando each person of the Trinity. cada persona de la Trinidad. Last week, La semana we pasada began to learn empezamos a aprender about the second person of the Trinity, acerca de la segunda persona de la Trinidad, God the Son. Dios el Hijo. And we learned that the Apostle John Y aprendimos que el apóstol Juan called God the Son llamó a Dios Hijo the Logos, el Logos, or the Oh. Word. el Verbo. And then we learned the 4 fundamental truths about Jesus. Y luego aprendimos las 4 verdades fundamentales de Jesús. Number 1, that He is eternal. Número 1, que Él es eterno And creator. y creador. Number 2, that He is a distinct person to God the Father. Número 2, que Él es una persona distinta a Dios el Padre. Number 3, that He is fully God. Número 3, que Él es completamente Dios. And number 4, that He is fully man. Y número 4, que Él es completamente hombre. Yet, Sin embargo, throughout the centuries, a través de los siglos, there have arisen many false teachings se han inventado muchas falsas doctrinas to contradict these 4 fundamental truths. para contradecir estas 4 verdades And fundamentales. so today, Y entonces hoy I want to speak to you quiero hablarles about refuting the heresies concerning Christ. acerca de refutando las herejías acerca de Cristo. Refuting the heresies concerning Christ. Refutando las herejías acerca de Cristo. Let us stand on our feet Vamos a estar de pie so that we might read the Word of God. para leer la palabra de Dios. And it is found in the book of Romans, Y se encuentra en el libro de Romanos, chapter 16. capítulo 16. And we're only going to read 2 verses. Y solo vamos a leer 2 versículos. Book of Romans, Romanos 16, 16, starting in verse 17. empezando en el versículo 17. And we read the word in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Now I urge you, brethren, keep your eye on those who cause dissensions and hindrances, contrary to the teaching which you learned, and turn away from them. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. For such men are slaves, not of our Lord Jesus Christ, not of our Lord Christ, but of their own appetites. And by their smooth and flattering speech, they deceive the hearts of the unsuspecting. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Let's pray. Vamos a orar. Father, Padre, I ask that today
Yo pido que hoy you would give us the wisdom tú nos des sabiduría and the grace y la to gracia preach this message de predicar este mensaje about your son Jesus. acerca de tu Hijo Jesús. May we leave edified. Que nos vayamos edificados, May we leave encouraged. que nos vayamos animados And may we leave draw closer to you. y que nos acerquemos más a ti. This we pray in Jesus' name. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. I'm preaching about refuting the heresies concerning Christ. Estoy predicando acerca de refutar las herejías acerca de Cristo. If we read through the book of Acts, Si leemos el libro de los Hechos, we will find encontraremos a summarized history una historia resumida of the spreading of the gospel del el esparciamiento del Evangelio and the development of the church. y del desarrollo de la iglesia. In chapter 9 of the book of En el Acts, capítulo 9 del libro de los Hechos, a person named Saul, una persona llamada Saulo, also known as Paul, alias Pablo, is introduced to the story. se introduce en la historia. Then in chapter 11 Luego en el capítulo of the 11 book of Acts, de ese libro de Hechos, a man named Barnabas un hombre llamado Barnabás brings Paul trae a Pablo to a church in Antioch a una iglesia en Antioquía to help him teach para ayudarle a enseñar and disciple the believers there. y a discipular a los creyentes ahí. Then in chapter 13 Luego en el capítulo 13 of the book of Acts, del libro de Hechos, the Holy Spirit el Espíritu Santo calls Paul and Barnabas llama a Pablo y a Bernabé to preach the gospel para que predicaran el Evangelio in new en nuevos territories. territorios. And so the church sends them out Así que la iglesia los envía on their first missionary journey. en su primer viaje misionero. And everywhere that they went, Y donde sea que iban, Paul and Barnabas Pablo y Bernabé preached salvation predicaban la salvación through repentance a través del arrepentimiento and faith in Jesus y la Christ. fe en Jesucristo. And God used these two men Y Dios usó estos dos hombres to save many para lives salvar muchas vidas and to plant many y churches. para plantar muchas iglesias. But then we get to chapter 15. Pero luego llegamos al capítulo So in 15. chapter 9, Entonces en el capítulo 9 God calls Paul. Dios llama a Pablo. Chapter 11, En el 11 Barnabas takes Paul Bernabé lleva a Pablo to Antioch. a Antioquía. In chapter 13, En el 13 they are sent out to preach the son gospel. enviados a predicar el Evangelio. And then we get to chapter 15 Y luego llegamos al capítulo the 15 book of Acts. del libro de Hechos. And look at what happens. Y mira lo que sucede. Starting in verse 1. Empezando en el versículo 1. Some men came down from Judea and began teaching the brethren, unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved. Just do it. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Si no se... No puedo. We're going to have to give you some I drama know. lessons. Sí, ¿cómo es? Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. And when Paul and Barnabas had great dissension and debate with them, the brethren determined that Paul and Barnabas and some others of them should go up to Jerusalem to the apostles and elders concerning this issue. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión en contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Let's jump to verse 4. Vamos a ir al 4. When they arrived at Jerusalem, they were received by the church and the apostles and the elders, and they reported all that God had done with them. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. But some of the sect of the Pharisees who had believed stood up, saying, "It is necessary to circumcise them, to direct them to observe the law of Moses." Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. The apostles and elders came together to look into this matter. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. After there had been much debate, Peter stood up.
Y después de mucha discusión, Pedro se levantó. And when Peter stood up, Y cuando Pedro se levantó, he gave his opinion on the issue. él dio su opinión en el asunto. On the issue whether Gentiles, En ese asunto donde habían gentiles, if they come to Jesus, si vienen a Cristo, do they have to be circumcised tienen que circuncidarse and follow the law y seguir la ley, just like the Jews así como los judíos, in order to be saved? para poder ser salvos. Peter Pedro says no. dice no. Then James, Luego the Santiago, brother of Jesus, el hermano de Jesús, gave his opinion on the issue as well. también da su opinión en ese asunto. And he said, no, Y él dice no, Gentiles don't need to do that. los gentiles no tienen que hacer eso. And after everyone debated, Y después que todos debatieron and these men spoke, y esos hombres hablaron, they all came into an agreement todos llegaron a un acuerdo about this issue. acerca de este asunto. And the letter was Y written una carta fue escrita and shared with all the y churches. compartida con todas las This iglesias. is what the letter Y said. eso es lo que decía esa carta. Acts 15, En Hechos 15, verse 24. 24. Since we have heard that some of our number, to whom we gave no instruction, have disturbed you with their words, unsettling your souls. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. It seemed good to us, having become of one mind, to select men to send you with our beloved Barnabas and Paul. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo. Men who have risked their lives for the name of our Lord Jesus Christ. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Therefore, we have sent Judas and Silas, who themselves will also report the same things by word of mouth. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. For it seemed good to the Holy Spirit and to us to lay upon you no greater burden than these essentials. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. That you abstain from from things sacrificed to idols, and from blood, and from things strangled, and from fornication. If you keep yourself free from such things, you will do well. Farewell. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien hacéis, pasadlo bien. So, Así que, from Acts 15, de Hechos 15, we see that there was a fundamental truth aprendemos que hay una verdad fundamental that was believed in the church. que fue creída en la iglesia. What was that truth? ¿Cuál fue esa verdad? That Gentiles Que los and gentiles the Jews y los are judíos saved by faith son salvos por fe in Christ en Cristo and not through the law. y no a través de la ley. This fundamental truth Esta verdad fundamental was then challenged luego fue retada by a group of por people un grupo de personas who disagreed with that perspective. quienes estaban en desacuerdo con esa perspectiva. They said, no, Dijeron no, Gentiles have to be los circumcised gentiles tienen que circuncidarse and obey the law of y Moses obedecer la ley de Moisés in order to be saved. para poder ser salvos. And this created Y esto creó the potential for division in the church. una posible división para la iglesia. And so there was a gathering of the elders Así que hubo una reunión de los of ancianos the churches de las at a iglesias specific location, en una ubicación in this específica, case en Jerusalem, ese caso en Jerusalén, in order to debate this topic. para poder debatir este tema. Once these elders Una vez que esos ancianos came to an agreement llegaron a un acuerdo on the conclusion of the en topic, la conclusión del tema, a letter una or carta a statement o un enunciado was written fue escrito declaring the proper position declarando la posición apropiada on this fundamental en truth. esta verdad fundamental. This story Esta historia that we just went through in Acts 15 que acabamos de leer en Hechos 15 is known as the Council of Jerusalem. se conoce como el Consejo de Jerusalén, Concilio. concilio.
the Council of Jerusalem, el concilio de Jerusalén, and it provided a pattern y proveyó un patrón for what the church would do in the future de lo que la iglesia haría en el futuro whenever heresies cuando sea que herejías or false teaching o falsas doctrinas would arise se levantaban to challenge para retar or contradict o para contradecir the teachings of Jesus las enseñanzas de Jesús or his apostles. o de sus apóstoles. So from this story, Así que de esta historia we get a pattern encontramos un patrón of how to deal de cómo lidiar with heresy con herejías and false y teachings con falsas doctrinas in the church. en la iglesia. And what did we learn from the Council of Jerusalem? ¿Y qué aprendimos del el concilio de Jerusalén? Number one, Número uno, that there's going to be a fundamental truth that is preached. que va a haber una verdad fundamental que va a ser predicada. Number two, Número dos, that someone is going to disagree with it que alguien va a estar en desacuerdo con eso and will potentially bring division to the church. y podrá traer división a la iglesia. Then number three, Número tres, if this happens, si esto sucede, the church should gather all of its leaders together, la iglesia debería reunir todos sus líderes, its elders, sus ancianos, and when they get together, y cuando se reúnan, number four, número cuatro, they shall debate the topic deben debatir ese tema until they get into an agreement hasta que lleguen a un acuerdo on what is the truth en qué es la verdad of Jesus de Jesús revealed by the Holy Spirit. revelada por el Espíritu Santo. And once they reach an agreement, Y una vez que lleguen a un acuerdo, there should be a statement of orthodoxy. debe haber una declaración de ortodoxia. If you don't know what the word orthodoxy means, Si no saben qué significa ortodoxia, it just means teachings and traditions solamente quiere decir enseñanzas o tradiciones that are accepted, que son aceptadas, that are approved, que son and aprobadas that are established by the church. y que son establecidas por la So iglesia. any belief Así que cualquier that is creencia orthodox que es ortodoxa is the proper belief of the church. es la creencia apropiada de la It's iglesia. the accepted tradition of the church. Es la tradición aceptada de la iglesia. So there should be at the end of all the debate Entonces, al final de todo ese debate, a statement of orthodoxy. debería haber una declaración de ortodoxia. Now, why is it important Ahora, ¿por qué es importante that we know about the Council of Jerusalem que aprendamos acerca del concilio de that Jerusalén happened in Acts chapter que 15? pasó en Hechos capítulo 15? Why do we need to know the pattern that it provides? ¿Por qué tenemos que saber el patrón que eso provee? Because from the beginning of the church, Porque desde el principio de la iglesia, many false teachers muchos falsos maestros and heresies, y herejes, herejías, rose up se to levantaron challenge para retar the fundamental truths las verdades fundamentales or the teachings o las of enseñanzas Jesus and his apostles. de Jesús y sus discípulos. And many of those Y heresies muchas de esas herejías concern the person of Jesus Christ. tienen que ver con la persona de Jesucristo. Now, Ahora, because we don't have the time ya que no tenemos el tiempo to refute every single heresy para refutar todas las herejías concerning Jesus Christ, acerca de Jesucristo, what I want to do lo que sí quiero in hacer the remaining en time el tiempo que nos queda is number one. es número I uno. want to share with you Quiero compartir con ustedes what one theologian lo calls que un teólogo llama the 6 basic heresies regarding the person of Christ. las 6 herejías básicas acerca de la persona de Cristo. And then number 2, Y luego número 2, I want to share with you quiero compartir con what ustedes the church, lo que la iglesia, after many councils and debates, luego de muchos concilios y debates, what they concluded lo que ellos concluyeron and agreed y estuvieron de acuerdo, is the proper understanding que es el entendimiento apropiado concerning the person of Christ. acerca de Jesucristo. So this is what we're going to do. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Let's start off Vamos a empezar by looking at the 6 basic heresies por ver las 6 herejías básicas regarding the person of Christ. acerca de la persona de There's Jesucristo. a lot of them out there, Hay muchas de ellas,
But we're looking at 6 basic ones Pero vamos a ver 6 básicas against the person of Christ. en contra de la persona de Jesús. A theologian named Millard Erickson Un teólogo llamado Miller Erickson says that all the different heresies, dice que todas las right, herejías, all the different false teachings todas las falsas enseñanzas o falsas doctrinas about the person of Jesus acerca de Jesús can be summarized se pueden resumir or can find their roots o encuentran sus raíces in 6 basic en heresies. 6 herejías básicas. And this is what he says Y esto es lo que él dice. as you see the diagram. Mientras miran este diagrama, He says there are basically 6 heresies, él dice, hay básicamente 6 and herejías all of them appeared within the first 4 Christian centuries. y todas aparecieron dentro de los primeros 4 siglos cristianos. They either deny the genuineness O niegan la autenticidad or the completeness o la integridad of Jesus' deity. de la deidad de Jesús, They deny the genuineness or completeness of his humanity, niegan la autenticidad o la integridad de su humanidad, divide his person, dividen su persona or confuse his nature. o confunden sus naturalezas. Every departure Cada desviación from the orthodox doctrine of the person of Christ de la doctrina ortodoxa de la persona de Cristo is simply a variation es simplemente una variación of one of these heresies. de una de estas herejías. All right, I want you to put this in Spanish. The next one, there you go, thank you. If you look at this diagram, Si miran ese diagrama, this is what the theologian is saying. eso es lo que este teólogo está diciendo. There is an orthodox perspective or teaching about Jesus. Hay una perspectiva ortodoxa de Jesús. And it's that Jesus Y es que Jesús is truly God. es verdaderamente Dios. Jesus Jesús is truly man. es verdaderamente un hombre. Jesus Jesús is one person. es una persona And Jesus y Jesús has 2 natures. tiene 2 And naturalezas. so all of the heresies Así que todas las herejías have some type of root tienen algún tipo de raíz in violating, en violar, in en contradicting contradecir these 4 truths about Jesus. estas 4 verdades acerca de Jesús. That he is 100% God, Que Él es 100% Dios, he's 100% man, que Él es 100% hombre, he's one person, que Él es una persona and that he has 2 natures. y que tiene 2 A naturalezas. divine nature Una naturaleza divina and a human y nature. una naturaleza humana. And the 6 basic heresies Y las 6 herejías básicas contradict contradicen one of these 4 truths. una de estas 4 verdades. Now, I don't have the time to explain all of them. Ahora no tengo el tiempo para explicar cada una de ellas. Parentheses. Paréntesis. For your small groups, Para su grupo pequeño, maybe someone can look up each one of these heresies tal vez alguien puede buscar cada una de estas and herejías bring a summary of what those heresies are. y traer un resumen de cuáles son esas herejías. Close the parentheses. Cierren el paréntesis. But if you look at this diagram, Pero si miran ese diagrama, the 6 basic las heresies, 6 herejías básicas, there's a heresy called Ebionism. hay una herejía que se llama ebionismo. When you summarize the teaching of this heresy, Cuando resumes las enseñanzas de esta herejía, what they're saying is that Jesus was not God. lo que ellos creen es que Jesús no era Dios. So it's violating this fundamental truth. Entonces eso viola esta verdad fundamental. But then there's also another heresy. Pero también hay otra herejía It's called Arianism. que se llama arrianismo. Now, they don't say Ahora, ellos no dicen that he is not God. que Jesús no es Dios. They just say Ellos solamente dicen he is not equal to God, que Él no es plenamente Dios, which also is a violation of the first truth. lo cual también viola esa primera verdad. But then we come to the side of Jesus being human. Pero luego venimos a esta verdad de que Jesús era un hombre. And there was a heresy called Docetism. Y había una herejía que se llamaba docetismo. And these heresies Y esta herejía and Apollinarianism. y apolinarismo, Go ahead, go for it, girl, go for it. apolinarismo. These 2 heresies Estas 2 herejías
were refuting or contradicting estaban tratando de refutar o de contradecir the truth that Jesus was 100% man. la verdad de que Jesús fue 100% hombre. Docetism, El docetismo they said Jesus was not a human at all. dicen, Jesús no fue humano para He nada. only appeared to be human. Solamente se parecía a un humano. Now, Apollinarianism, Ahora el apolinarismo, they didn't say that Jesus wasn't human, ellos no dicen Jesús no fue humano, but they just said he wasn't completely human. sino que decían él no era plenamente humano. But then we have the third fundamental truth of Jesus. Pero luego tenemos la tercera verdad fundamental de Jesús. Remember, we said he was a distinct person to the Father. ¿Se acuerdan que dijimos que él era una persona distinta al Padre? So there was a heresy Entonces había una herejía called Nestorianism. llamada nestorianismo. And this heresy attacked the truth Y esta herejía atacaba la verdad that Jesus was one person. que Jesús era una persona. What this heresy said Lo que esta herejía dice is that Jesus was actually two distinct people es que en realidad Jesús era dos personas diferentes in one body. en un cuerpo. Okay? In other words, Jesus was a schizophrenic. En otra palabra, Jesús era esquizofrénico. He had two persons Tenía dos personas living in one body. viviendo en un cuerpo. That's the heresy of Nestorianism. Eso es la herejía de nestorianismo. But then you have the last heresy, Pero the luego- last basic heresy, Pero luego tienen la última herejía básica, which attacked the natures of Jesus. lo cual ataca las naturalezas de Jesús. Right? We say that Jesus has two natures. Decimos que Jesús tiene dos A naturalezas. divine nature Una naturaleza divina, because he is fully God, porque Él es verdad, and 100% Dios, and a human y nature una naturaleza humana, because he's fully man. porque Él es 100% hombre. Eutychianism, that's the way you say it. Eutychianism. Okay? Eutiquianismo. Do it again, do it again. Eutiquianismo. All right? Eutychianism El eutiquianismo attacks the belief ataca la creencia that Jesus had two natures. que Jesús tenía dos naturalezas. And what Eutychianism Y lo says que dice el eutiquianismo is that Jesus had one hybrid nature. es que Jesús tenía una naturaleza combinada o híbrida. Okay? It wasn't a divine and a human No nature. era una naturaleza divina y una humana, He became something different. sino que Él se convirtió en algo diferente. Out of these six basic heresies, De estas 6 herejías básicas, all of the other heresies about Christ todas las otras herejías acerca de Jesús have evolved. han evolucionado. So if you know how to refute Entonces, si tú sabes cómo refutar these six heresies, estas 6 herejías, if you know how to defend si tú sabes cómo defender these four truths, estas 4 verdades, you will remain tú vas a permanecer in the orthodox teaching about Jesus. en la enseñanza o en la doctrina ortodoxa de Jesús. If you depart from these four fundamental truths about Jesus, Si tú te separas de estas 4 verdades fundamentales acerca de Jesús, that is when you get into heresy. ahí es cuando entras a la herejía. So, Así que these are the six basic heresies regarding the person of Christ. estas son las 6 herejías básicas acerca de la persona de Jesucristo. Every other heresy Cualquier otra herejía is a variation es una variación of these six. de estas 6. But Pero these six basic heresies, estas 6 herejías básicas, remember, a heresy is false teaching. acuérdense que una herejía es una falsa These enseñanza. false teachings, Estas falsas enseñanzas, all of them todas were refuted fueron refutadas within the first 400 years of the church. dentro de los primeros 4 siglos de la iglesia. So now let me share with you Así que ya que compartimos con ustedes the orthodox belief la creencia ortodoxa regarding the person of Christ. acerca de Jesucristo. Remember, orthodox Ortodoxo means the teachings or beliefs quiere decir la creencia o las enseñanzas o or the creencias traditions o las tradiciones that have been accepted by the church, que han sido aceptadas por la that have been iglesia, approved by the que han church, sido aprobadas por la that have been iglesia, established in the church. que han sido establecidas en la iglesia. You guys remember ¿Se acuerdan what I was talking about, Acts 15? de lo que les conté de Hechos 15?
about the Council of Jerusalem, acerca del concilio de Jerusalén. there was a fundamental truth. Había una verdad fundamental. Then there were people who disagreed. Después había gente que estaba en desacuerdo. So the church came together. Así que la iglesia tuvo que juntarse. They debated the topic. Debatieron el tema. They got into agreement about the truth. Se pusieron de acuerdo acerca de la verdad. And then they created a statement Y luego crearon una declaración of what the church should believe about that topic. de qué la iglesia debería creer acerca de ese tema. Well, let me tell you this. Bueno, déjenme decirles, In what is known as the Ecumenical Council of Chalcedon. en lo que se conoce como el Concilio Ecuménico de All Calcedonia, right, I'm going to say that again, okay? lo voy a decir de nuevo, In what is known en lo que se conoce as the Ecumenical Council of Chalcedon. como el Concilio Ecuménico de Calcedonia. Okay, I'm going to break that word down before I tell you about it. ¿Con qué se come eso? Okay. Con sal y pimienta. Ecumenical Ecuménico means representing quiere decir representando the whole body of churches. todo el cuerpo de las So iglesias. think of this. Entonces piensen esto. If today Si hoy there was a false teaching hubiese una falsa doctrina that challenged the unity of the church, que retaba la unidad de la iglesia and all of a sudden, y de repente all of the elders todos los and the ancianos bishops y los obispos from the Catholic Church, de la iglesia católica, from the Orthodox Church, de la iglesia, Orthodoxa, from the Pentecostal de la Church, iglesia pentecostal, from the Baptist Church, de la iglesia from the bautista, Methodist Church, de la iglesia metodista, from the Presbyterian de la churches, iglesia presbiteriana, from the Anglican churches. de la iglesia Anglicanas. anglicanas. If all of these elders Si todos esos and ancianos bishops, y obispos, obispos- Señor Padre, Ah. pero ¿qué está pasando aquí? Oye, sígueme, mija. Ay, madre. Sí, por favor. Ay, es mi culpa ahora. Yo estoy muy rápido. Perdóname. Sí. If all of the elders Si todos los ancianos and the bishops y los obispos from all these different de churches todas estas iglesias came together se reúnen in Manhattan, en Manhattan, it would be called se llamaría the ecumenical, el ecuménico right? Because of all representing all the churches, porque representa todas las the iglesias, Ecumenical Council of New York. el concilio ecuménico de Nueva York. You understand? So in the thank you. In the year 451, listen, En el año 451 there was an ecumenical council of Chalcedon. hubo un concilio ecuménico de What Calcedonia. does that mean? ¿Qué quiere decir eso? That all of the different churches, Que todas las iglesias, that their elders sus their ancianos, bishops sus obispos, came together in a place called se Chalcedon reunieron en un lugar llamado Calcedonia to debate para debatir the topic about Jesus. el tema acerca de Jesús. And after they debated the topic specifically about Jesus' nature, Y luego que debatieron ese tema acerca de la naturaleza de of Jesús, divine and human natures, de esa naturaleza divina y también humana, they came out with an orthodox statement. ellos sacaron una declaración ortodoxa. I'm going to read to you the statement. Le voy a leer esa declaración. You might not understand it Tal vez no la entiendan, because I'm going to be reading it, porque la voy a estar leyendo. but you already know what it's called. Pero ya ustedes saben cómo se llama. You can Google it La pueden googlear and you can read it slower y la pueden leer al pasito, because my time is running out. porque mi tiempo se va a acabar. Or else I would have taken more time to explain each thing. O Okay? luego, si no, tomaría más tiempo para explicar todo esto. Maybe in your small groups, Tal vez en su grupo pequeño you can read the creed puedan leer el credo of the Council of Chalcedon del concilio de Calcedonia and explain that there. y I don't explicarlo know. ahí. Bueno, no sé.
So this is what the church said Y entonces esto fue lo que dijo la iglesia, is the proper understanding que es el entendimiento apropiado about Jesus. acerca de And what Jesús. this means is this. Y lo que eso significa es If esto. any believer, Si cualquier if creyente, any church cualquiera iglesia disagrees está en or desacuerdo teaches something contrary o enseña algo to what contrario I'm about to read, a lo que le voy a leer, they're not considered a Christian church no son considerados una iglesia cristiana historically. históricamente. You understand? ¿Entienden? If someone starts to teach that in this church, Si alguien empieza a enseñar esto en esta if iglesia, God brings another pastor si here Dios trae otro pastor and aquí teaches something different than what I'm about to read, y enseñan algo diferente a lo que le voy a leer, pray for the pastor, oren por el pastor, show him this, enséñenle esto, have a meeting with him, tengan una reunión con and él. if he still wants to teach false Y teaching, si aún quiere seguir enseñando falsas doctrinas, ask the leaders of this region pídanle a los líderes de esta región to come que vengan and correct the pastor y que corrijan a ese pastor or remove the pastor, o que remuevan a ese pastor. because that pastor Porque ese or pastor that teacher o ese would maestro be teaching false teaching estaría enseñando una doctrina falsa. if he teaches something contrary to what I'm about Si, to read. si enseña algo contrario a lo que les voy a You leer. understand? ¿Entienden? This is the statement that all of the church said. This is what represents Christianity. Esta es la declaración que todas las iglesias dijeron, esto es lo que representa el So I'm cristianismo. going to read this and then we're going to conclude. Así que voy a leer esto y luego vamos a concluir. Here's the statement. Aquí está esta declaración. From the Ecumenical Council of Chalcedon. Del Concilio Ecuménico de Calcedonia. We then, following the Holy Fathers, all with one consent, teach men to confess one and the same Son, our Lord Jesus Christ. Nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos unánimes enseñamos que se ha de confesar a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. In other words, En otras hey, palabras, all of us have agreed todos hemos estado de acuerdo that God has one Son. que Dios tiene un Hijo. His name is Jesus, Su nombre es Jesús. and He is our Lord and our Christ. Y Él es nuestro Señor y nuestro Cristo. That's the beginning of the statement. What it's Ese saying. es el principio de esa I'm not going declaración. to give long explanation, just going to give a brief. No voy a a brief dar, explanation. no voy a dar explicaciones largas, sino algo breve. The same perfect in Godhead and also perfect in manhood. El mismo que es perfecto en deidad y el mismo que es perfecto en humanidad. So Jesus is perfectly God Así que Jesús es perfectamente and Dios Jesus is perfectly human. y perfectamente humano. Truly God and truly man, of a reasonable soul and body. Verdadero Dios y verdadero hombre, el mismo con cuerpo y alma racional. So He really is God. Entonces Él verdaderamente es He Dios really is a man. y verdaderamente es un And, hombre. and He has a rational mind Y, and soul y Él tiene una mente racional y un alma racional and a human body. y un cuerpo humano. Consubstantial, co-essential with the Father according to the Godhead, and co-substantial with us according to the manhood, in all things like unto us without sin. Consustancial con el Padre en cuanto a su naturaleza divina y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a su naturaleza humana, en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. So he said consubstantial Entonces le está diciendo consustancial, means of the same substance. que quiere decir de la misma sustancia. Co-essential, that Coesencial, means of the same essence. de la misma esencia. Jesus Jesús is of the same substance es de la misma sustancia and essence y esencia as God. como Dios. And He's also the same Y substance también tiene la misma sustancia and essence y esencia as man. como hombre. He's like us in every way, Él es como nosotros en todas las formas, except He never has sinned. excepto que Él nunca ha pecado. Are you with me till now? ¿Están conmigo? Okay. Begotten before all ages of the Father, according to the Godhead, and in these latter days for us and for our salvation, born of the Virgin Mary, the Mother of God, according to manhood. According to the manhood.
engendrado por el Padre en la eternidad en cuanto a su naturaleza divina. Sin embargo, en estos últimos días, este mismo, por nosotros y para nuestra salvación, nacido de la Virgen María, en cuanto a nuestra naturaleza humana. Okay, so this is what that's saying. Entonces, esto es lo que esto está diciendo. Before time began, Antes que el tiempo iniciara, Jesus Jesús had a special relationship with the Father tenía una relación especial con el Padre, as his son. como su Hijo. But in these last days, Pero en estos últimos días, God gave us Jesus Dios nos dio a for Jesús salvation. para la salvación. And he came to us Y Él vino a nosotros through the Virgin Mary, a través de la Virgen María, who was the mother of God, quien era la Madre de Dios according to the manhood. en cuanto a su naturaleza humana. And I love that they put that Y there, me encanta que ellos señalaron eso ahí, because they don't want you to see Mary porque no quieren que veas a María as the mother of God. como la Madre de Dios. No one is the mother of God. Nadie es la Madre de Dios. No one created Jesus. Nadie creó a Jesús. No one created God. Nadie creó a Dios. But according to the manhood. Sino en cuanto a su naturaleza In humana. other words, through the side that Jesus is a human. En otras palabras, el lado humano de Jesús. So Mary is the mother of God Entonces María es la Madre de Dios only in the sense solamente en cuanto se that refiere she gave birth de que ella dio a luz to God in the flesh a Dios en la carne as a human being. como un humano. One and the same Christ, Son, Lord, only begotten, to be acknowledged in two natures, inconfusedly, unchangeably, indivisibly, and inseparably. Reconocemos a uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, en sus dos naturalezas sin mezcla ni confusión, sin cambio ni mutabilidad, sin división y sin separación. In other words, En otras palabras, Jesus Jesús is the Christ, the Messiah. es el Mesías, He is the Son. Él es el Hijo, He is Lord. Él es el Señor, He's only begotten, Él es unigénito, but he has two natures. pero Él tiene dos naturalezas. And these two natures, Y estas dos the naturalezas, divine nature la naturaleza divina and the human y la nature, naturaleza humana, are not to be confused. no deben ser confundidas, They cannot be changed one for the other. no pueden ser intercambiadas una por la They otra, are not separated, no son separadas, and they're also not mixed. pero tampoco son mezcladas. Okay? ¿Se Okay. entiende? The distinction of natures being by no means taken away by the union, but rather the property of each nature being preserved and concurring in one person and one subsistence. La unión de las dos naturalezas no destruye sus diferencias, sino que más bien las propiedades de cada naturaleza se preservan y concurren en una única persona y en una única subsistencia. So in other words, because Jesus has two natures, En otras palabras, ya que Jesús tiene dos naturalezas, it doesn't mean that their natures are not united. no quiere decir que esas dos naturalezas no están unidas. They're together in one body, Están juntas en un cuerpo, but they are preserved separately. pero se preservan separadas. And they're all in one person Y todas están en una sola persona and one subsistence, y una which subsistencia, has to do with substance. lo Okay? cual quiere decir con Sustancia. sustancia. Okay? These natures, okay, Esas dos naturalezas not parted or divided into two persons, but one and the same Son, the only begotten, God, the Word, the Lord Jesus Christ. Estas dos naturalezas no están de ningún modo partidas o divididas entre dos personas, sino que están en uno y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo, el Señor Jesucristo. So in other words, En otras palabras, Jesus has two natures, Jesús tiene dos naturalezas, but he is not two persons. pero Él no es dos personas In one body. en un cuerpo. It's one Es person una persona with two con natures dos naturalezas that don't mix, que no se mezclan, but they are united. pero sí están unidas. Truly God Verdaderamente and Dios truly y man. verdaderamente hombre. Okay? And here's the end. Y aquí está el final. As the prophets from the beginning have declared concerning him, and the Lord Jesus Christ himself has taught us, and the creed of the Holy Fathers has handed down to us.
Como los profetas nos instruyeron desde el principio, como el mismo Señor Jesucristo nos enseñó y como el credo de los padres nos lo ha legado. In other words, En otras palabras, what we are saying in this creed lo que estamos diciendo en este credo has been said by the prophets ya ha sido dicho por los profetas all the way from the Old Testament desde el Antiguo Testamento, and has been taught to us by our fathers, ha sido enseñado por nuestros padres, which were the early church leaders. los cuales eran los líderes, los primeros líderes de la iglesia primitiva. And this is what we're declaring to you. Y esto es lo que nosotros le estamos declarando a ustedes. Okay? That is Ese es the orthodox belief la creencia ortodoxa about the person of Jesus. acerca de la persona de Jesús. And so I conclude. Entonces concluyo. There are many false religions Hay muchas religiones falsas and teachings. y enseñanzas falsas. Is anyone's head hurting right now from ¿A all of alguien le this? duele la cabeza ahora mismo? I told you, you're going to have to read this at home. Yo les dije, van a tener que leerlo en casa. As a matter of fact, if you watch the message again O de hecho, lo pueden ver de nuevo el and mensaje see the explanation, y okay? ver la explicación While you read it for yourself. mientras lo leen al pasito. All right. There are many false religions and teachings Hay muchas religiones y enseñanzas falsas concerning the person of Christ in our day. acerca de la persona de Cristo en nuestro día. But all of these heresies Pero todas estas herejías are a variation son una variación that can be found que se pueden encontrar in the 6 basic heresies en las 6 herejías básicas that occurred que ocurrieron and were refuted y que fueron in refutadas the first 400 years of the church. en los primeros 400 años de la iglesia. You don't have to remember Tú no tienes que acordarte every detail cada detalle about the heresies. acerca de estas herejías, As long as you remember siempre y cuando te and you recuerdes don't contradict y no contradigas the 4 fundamental truths las 4 verdades fundamentales that we learned about Christ last week. que aprendimos acerca de Cristo la Number semana 1. pasada. Número 1, That he's eternal que Él es eterno and creator. y creador. Number 2, Número 2, that he's a distinct person to God the que Father. Él es una persona distinta a Dios el Padre. That number 3, he is fully God. Que número 3, Él es completamente Dios. And number 4, that he is fully man. Y número 4, que Él es completamente hombre. If anyone Si alguien teaches you le enseña or preaches to you o le predica a a usted different Christ un Cristo diferente than the one that's revealed in the Bible, que aquel que es revelado en la Biblia, that person, esa persona, that religion, esa religión, that dream, ese sueño, that angel ese ángel is to be considered debe ser considerado anathema, un anatema, which means cursed by God. lo cual quiere decir maldecido por Dios. And as we read at the beginning of this Y sermon, como leímos al principio de este sermón, we should turn away from people who believe those things. deberíamos alejarnos de personas que enseñen tales cosas. I did not say don't love them. Yo no dije no los ames. That's my time. Ese I es mi didn't say stop praying for them. Yo no dije paren de orar por ellos. But we should turn away from their teaching Pero sí deberíamos alejarnos de sus enseñanzas and not accept what they preach. y no aceptar lo que ellos predican. But if you believe and confess Pero si tú crees y confiesas the true Jesus, al verdadero Jesús, the Jesus of the Bible, el Jesús, el de la Biblia, you will be saved. vas a ser salvo. Amen. Amén. Let's get on our feet.